Señores estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo de la clase y hoy vamos a hablar de patología quirúrgica del esófago. Una vista panorámica sobre los temas que vamos a abarcar. Vamos a ver reflujo gastroesofágico, trastornos de la motilidad, especialmente la acalasia, procesos inflamatorios, infecciones, neoplasias y algunas misceláneas. Vamos a desarrollar el esófago normal. El esófago normal es un tubo muscular que conecta boca y estómago para el paso de los alimentos. Más o menos tiene una posición vertical de 10 centímetros en el recién nacido, 16 a los 2 años, 20 y 25 en la etapa adulta, con un diámetro de 2 a 3 centímetros. Tiene 3 estrechamientos: el cricoideo al inicio del esófago, el bronco aórtico y el diafragmático. Y cuando está distendido, el esófago tiene una forma de un cilindro, y cuando está vacío tiene una luz virtual y con forma de hendidura transversal, como podemos ver aquí en las imágenes. Estas imágenes también nos representan al esófago. Como podemos ver, tenemos ahí cerca a la epiglotis, por debajo tenemos la impresión postcricoidea y la impresión del músculo laríngeo que estamos viendo acá con la flecha blanca. También podemos ver una vista a las bolsas faríngeas laterales. Y una vista de frente tenemos en un paciente en posición de pie con doble contraste. El esófago tiene una superficie lisa y es homogéneo. La mucosa normal del esófago, como se puede ver en esta imagen, nos representa unas pliegues longitudinales, paralelos y delgados. Si recordamos esta diapositiva acá, esta imagen, ¿no?, con los pliegues longitudinales se traducen en esta imagen. Trastornos de la motilidad. ¿Qué tenemos acá? La acalasia. En Bolivia tenemos un alto porcentaje de pacientes con Chagas y esto nos lleva a una acalasia adquirida. ¿Qué es la acalasia? Es un trastorno que afecta el peristaltismo normal del esófago, que se caracteriza por la presencia de aperistaltismo esofágico y relajación anormal del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución. Como podemos ver acá, el esfínter esofágico inferior no está relajado. Epidemiología. Hay el primario y el secundario. Hay una igualdad en el sexo masculino y femenino, con una incidencia más frecuente en la edad media, entre los 25 y 60 años. La progresión es lenta de la disfagia, que es intermitente. Hay un aumento de la incidencia en los casos de carcinoma y hay una incidencia de acalasia de 1 en 100.000 habitantes. Etiología. Es desconocida, aunque las células ganglionares del esófago se encuentran disminuidas. Hay una relajación incompleta o ausencia de relajación con la deglución, ¿no? En ausencia de ondas peristálticas primarias. Entonces, el esfínter esofágico inferior tiene este trastorno funcional. La clínica. Hay una disfagia progresiva. Es el primer síntoma clínico. Hay regurgitación, pérdida de peso, el dolor torácico frecuentemente asociado con dolor sordo retroesternal, especialmente al comer. ¿Por qué esta regurgitación y el dolor? Porque los alimentos no pasan y el esófago se distiende, y la distensión produce dolor y también regurgitación. Método de diagnóstico. La clínica, las etapas tempranas pueden ser mal interpretadas. La endoscopía es mandatoria en pacientes con disfagia. En etapas tempranas puede pasar por alto.
la manometría es el gold estándar para el diagnóstico. Hay que medir las presiones de contracción del esófago. Hay una aperistalsis siempre presente en el cuerpo esofágico. Hay una esofagografía con bario. En este examen podemos ver, en un examen no invasivo y ampliamente disponible, muestra bien las dilataciones y estrechamientos del esfínter esofágico inferior. Hallazgos en la esofagografía con bario. Hay pérdida de peristalsis primaria en los 2/3 distales del esófago. Hay un vaciamiento pobre con relajación a la comida y saliva, produciendo niveles hidroaéreos en la parte superior de la columna de bario. Hay fases crónicas. Hay esófago dilatado masivamente y tortuoso. Es un esófago sigmoideo. Hay un hallazgo típico, estrechamiento en forma de pico del esófago distal cercano a la unión gastroesofágica. Como podemos ver acá en estas imágenes, aquí tenemos el estrechamiento, ¿no? Ahí en la calasia primaria, dilatación del esófago, aperistaltismo, estrechamiento cónico en forma de pico, la edad media del paciente con disfagia de larga data. Y la acalasia secundaria, hay un estrechamiento en forma de pico más extensa que en la primaria. Como podemos ver, aquí la extensión es más larga, aquí es la extensión más corta. El paciente puede ser anciano con un adenocarcinoma del cardias y la disfagia de reciente evolución. Como podemos ver, hay un megaesófago, ¿no? Estos megaesófagos, aquí tenemos la imagen que sobresale la silueta cardíaca en el lado derecho. Es una estructura larga, bien definida, paralela al atrio derecho del corazón, como podemos ver acá. Esta es la silueta cardíaca y aquí está el esófago. El esófago dilatado está desviado a la derecha. Hay un estrechamiento a nivel del hiato, como podemos ver. El estrechamiento cónico y liso justo sobre el diafragma. Hay una dilatación grande del esófago. Tratamiento. Se puede realizar una dilatación neumática por medio de la inflación de un globo en el esófago. Luego tenemos la inyección local de toxina botulínica por vía endoscópica que bloquea la liberación local de acetilcolina para facilitar la apertura del esfínter esofágico inferior. La miotomía quirúrgica, que puede ser por vía laparoscópica actualmente, es el tratamiento definitivo, secciona las fibras musculares del esófago distal al cardia, soluciona solo el problema del esfínter inferior. Puede presentar reflujo gastroesofágico en etapas posteriores. La esofagomiotomía transhiatal. En los casos de megaesófago crónico es muy difícil de aliviar, es un alto riesgo para el cáncer. Extirpar parte o todo el esófago en estos casos. Como podemos ver aquí el tratamiento, el que nos interesa es el quirúrgico. Tenemos acá la línea de sección, tenemos acá en el esófago más o menos unos 2 centímetros del estómago y unos 5 a 6 centímetros del esófago. Como podemos ver, se hace una miotomía importante. Aquí está la miotomía concluida, un acto quirúrgico. Y luego, esta imagen que de inicio teníamos, este estrechamiento, cuando se hace esta sección del músculo circular, ¿no? Tenemos luego el paso del contraste ya con una mejor o más rápido o con una mayor cantidad y con menor dolor. Entonces, esta cirugía, la imagen demuestra que ha sido satisfactoria. Otra patología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como podemos ver acá en la imagen, el estómago es un órgano que tiene movimientos peristálticos en sentido aboral, ¿no? De la boca hacia el ano. Pero también el estómago tiene movimientos antiperistálticos que llevan en sentido contrario y esto puede producir en un determinado momento
el reflujo gastroesofágico. ¿En qué consiste? Se produce cuando la cantidad de jugo gástrico que refluye hacia el esófago excede el límite normal, causando síntomas asociados con o sin lesión de la mucosa esofágica, por ejemplo, esofagitis. Las causas. La principal disfunción del esfínter inferior transitoriamente se puede relajar con alimentos como el café, alcohol, chocolate, comidas, medicamentos como los beta-agonistas, los nitratos antagonistas del calcio, anticolinérgicos y las hormonas, por ejemplo, la progesterona y la nicotina. Mayor es en Occidente sin predilección sexual, es mayor a los 40 años. Entonces, la clínica son síntomas comunes. Sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, acidez gástrica o dolor urente en el pecho bajo el esternón aumenta al agacharse, inclinar el cuerpo, acostarse o comer, no es probable o peor en la noche. Se alivia con antiácidos y presenta también náuseas después de comer. Los síntomas menos frecuentes son devolver el alimento, regurgitación, que es más rara, tos y sibilancias por incitación del ácido hacia las vías respiratorias, dificultad para deglutir, hipo, ronquera o cambios de voz y dolor de garganta. El método de diagnóstico tal vez no se necesite ningún examen si los síntomas no son graves. Si los síntomas son graves o reaparecen después de haber recibido tratamiento, uno o más exámenes pueden ayudar a diagnosticar el reflujo o cualquier complicación. La esófago-duodenoscopía. Para encontrar la causa, examinar el esófago en busca de daño. La esofagografía ayuda a delinear la anatomía. El monitoreo del pH esofágico continuo ayuda a confirmar el diagnóstico, que no son claros según la clínica. Y la manometría esofágica ayuda a la planificación quirúrgica, identificando presión del esfínter inferior y desórdenes de motilidad. Las secuelas, hallazgos. En la esofagografía sirve para detectar las secuelas morfológicas del reflujo, incluyendo esofagitis por reflujo, estenosis péptica, el esófago de Barrett, el adenocarcinoma, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuevamente las imágenes. El esófago se cambia en su imagen y se convierte como si fuera un esófago de un felino. Esas estrías longitudinales que veíamos, ahora aparecen unas transversales finas. Estas estriaciones transversales delgadas por la contracción transitoria de la muscular y de la mucosa orientada en forma longitudinal, ¿no? Esta mucosa que era longitudinal se orienta en estas estrías en forma transversal. También tenemos un estrechamiento concéntrico, un segmento cónico liso. Tenemos en la hernia de hiato las flechas negras blanquecinas. Como ven, esta es la mucosa gástrica. Aquí está el esfínter esofágico inferior. Y hay una saculación en el perfil. Y en el perfil la flecha blanca que es grande, ¿no? Aquí hay un saco. Los pliegues transversales fijos, las flechas blancas pequeñas. Aquí, como podemos ver, hay unas estrías transversales. Tratamiento. Los objetivos son controlar los síntomas, curar la esofagitis para prevenir la esofagitis recurrente u otras complicaciones. El tratamiento se basa en la modificación del estilo de vida, el control de la secreción del ácido gástrico a través de la terapia médica con antiácido o inhibidores de la bomba de protones o tratamiento quirúrgico con cirugía antirreflujo correctiva. El 80% que es tratado con medicamentos tiene un reflujo gastroesofágico recurrente pero no progresivo. El 20% de los pacientes que tienen una forma progresiva de la enfermedad es importante ya que pueden desarrollar complicaciones graves. Tratamiento en este caso puede ser
quirúrgico y debe ser considerado en una fase temprana para evitar las secuelas de la enfermedad. Entonces, este 20% puede llegar al tratamiento quirúrgico. ¿Y qué tenemos acá? En el tratamiento quirúrgico tenemos la fundoplicatura total o parcial definido por la manometría. No todos los grupos se realizan. La manometría normal, tenemos como propuesta la operación de Nissen, la manometría normal, un tratamiento médico, control endoscópico y manométrico, y una fundoplicatura parcial. El esófago completamente alterado. Cuando este está muy dañado, se debe realizar la esofagectomía. El tratamiento quirúrgico, como habíamos señalado, hay muchas técnicas, entre ellas la fundoplicatura de Nissen, la de Lind, la de Belsey, la técnica de Lortat, la prótesis de Angel-Chig, la operación de Allison, la operación de Tal, la operación de Hill, la operación de Watson y la operación de Tupé. Entonces vamos a tener varias cirugías. Ahora vamos a concentrarnos en la cirugía de fundoplicatura de Nissen. Como se puede ver, aquí está el hiato, donde el pilar se hace una aproximación para reducir el diámetro del orificio, se identifica el esófago y se desplaza el fondo gástrico sobre el esófago para construir una especie de chalina, un acuerdo donde se fija estos puntos para que el esófago se vaya cerrando. Se hace una especie de esfínter, se fabrica una especie de esfínter. En esto consiste la fundoplicatura de Nissen. Y aquí vamos a ver cómo en el acto quirúrgico se está realizando, se libera el esófago, se identifica bien, se están poniendo los puntos acá en el pilar derecho. Luego tenemos acá, ya estamos realizando los puntos para hacer la fundoplicatura de Nissen, uno y otro. Con esta imagen estamos mostrando que se está realizando la fundoplicatura de Nissen. Bien, tenemos otras patologías como las esofagitis, que es una inflamación de los tejidos del esófago. Las causas principales son la esofagitis por reflujo, puede ser de causa traumática, iatrogénica, idiopática, infección e inflamación. Acá nos interesa la traumática, ¿no? Que puede ser por ingestión de algunas cápsulas, ingestión cáustica, tubos nasogástricos, radioterapia. La idiopática, por un injerto versus la enfermedad en el huésped, la enfermedad de BSEP, la epidemiolosis bulosa, pemfigoide, el pseudodiverticulosis, esofagitis eosinofílica y las otras por infecciones que son de tratamiento médico. Entonces, varían los factores de riesgo dependiendo de la causa. Veremos acá más las que tienen el reflujo gastroesofágico, en las que los alimentos empeoran este cuadro, la obesidad, fumar, el embarazo y la hernia tal. Los alimentos en base al tomate no son bien tolerados, las frutas cítricas, la cafeína, el alcohol, alimentos picantes, el ajo y la cebolla, el chocolate y alimentos con sabor a menta, ¿no? Las drogas pueden inducir, algunas tomar drogas mientras se está acostado, tomar drogas antes de dormir, en la edad avanzada, y algunas infecciones como el VIH y el tratamiento de inmunosupresores también. La clínica. Hay una disfagia o dinofagia, sensación de ardor en el estómago y en la garganta, como podemos ver acá en esta imagen que es muy representativa, ¿no? El dolor epigástrico, dolor abdominal, puede haber hematemesis ocasionalmente, anorexia y pérdida de peso. Método de diagnóstico, la endoscopía. El estudio inicial, ver irregularidades en capas alteradas del esófago, puede indicar pistas sobre la causa, descartar otros diagnósticos. Esofagografía con bario tiene una sensibilidad del 90%, revela anormalidades mucosas, está contraindicado en absoluta disfagia y odinofagia. Hay una biopsia.
Se puede diagnosticar una infección bacteriana, fúngica o parasitaria o identificar las células anormales que podrían significar un tumor o un cáncer. Hallazgos en las imágenes, depende de la causa. El único signo más común es la esofagografía de doble contraste, donde la apariencia es finamente nodular, granular. Hay radiolucencias probablemente definidas que se desvanecen periféricamente debido al edema y a la inflamación de la mucosa. Las úlceras superficiales y erosiones en el esófago distal pueden producir de forma estrellada, lineal o puntiforme un halo que rodea la mucosa edematosa, los pliegues radiantes y la saculación de la pared adyacente, como habíamos visto en las imágenes. Entonces tenemos acá imágenes por el reflujo gastroesofágico, algunas lesiones. El esófago con doble contraste muestra las pequeñas úlceras lineales, ¿no? Lineales que estamos viendo acá. Luego la hernia de hiato, esta es la hernia de hiato. El esófago está desplazado hacia el tórax. También tenemos las múltiples lesiones como placas discretas, ¿no? Como estas placas que están aquí en la mucosa, es en la esofagografía de doble contraste. Y en la esofagografía también encontramos estenosis crónica, ¿no? Estenosis crónica superior a la porción superior del esófago torácico, produciendo un tratamiento con la radiación. Esta es otra esofagitis por radiación. Entonces tenemos acá por el reflujo gastroesofágico, por Candida albicans y por radiación. Son las imágenes en distintas formas de esofagitis por distintas causas. Tratamiento. Se debe estabilizar hemodinámicamente, controlar el dolor. Tratamiento posterior depende de la causa de los esofagitis y sus complicaciones presentes. El tratamiento común consiste en la expansión del esófago cuando se ha producido una estenosis severa. En la esofagitis por reflujo se deben dar inhibidores de la bomba de protones y en su caso ver la cirugía de una fundoplicatura. En las drogas, tomar medicamentos alternativos, tomando la versión líquida de un medicamento, tomar medicamento con vaso lleno de líquido, sentado de pie durante por lo menos 30 minutos. Prescripción médica para tratar la causa infecciosa, en los casos de esofagitis infecciosa. Es de interés la esofagitis cáustica. Como podemos ver, aquí son las lesiones causadas por una esofagitis cáustica donde se ha producido una quemadura del esófago, como podemos ver aquí en la imagen, la mucosa donde se ha estrechado la luz del esófago. Aquí vemos otras imágenes donde tenemos el esófago con las lesiones señaladas. Aquí hay un estrechamiento en el proceso de cicatrización del esófago. Bueno, las quemaduras del esófago y el tubo digestivo han sido clasificadas por Zagar, y tenemos el tipo 1, eritema y edema de la mucosa, el tipo 2, erosiones y úlceras superficiales, tipo 2B, erosiones y úlceras profundas, tipo 3A, pequeñas áreas de necrosis con zonas de mucosa más decolorada con aspecto gris o marrón, tipo 3B, extensas áreas de necrosis, tipo 4, la perforación. Vamos a ver acá algunas imágenes, como vemos acá, tipo 1, tipo 2 con algunas erosiones, tipo 2B, ya grandes, erosiones tipo 3B. Finalmente aquí tenemos las perforaciones, ¿no? La perforación del esófago. Bueno, ¿qué hacer en el tratamiento? El reemplazo del esófago, las principales situaciones en que está indicado el reemplazo del esófago son, se resumen en las siguientes: atresia de esófago, estenosis por cáusticos, estenosis pépticas, perforación esofágica aislada. Y raras son las estenosis congénitas, hipertrofia muscular y trastornos de la motilidad. Entonces, la cirugía del reemplazo del esófago se puede, en las indicaciones, ¿no?
intento suicida, perforación aguda, estenosis totales, extensas o con divertículos, fracaso de las dilataciones después de 8 a 12 meses de tratamiento, persistencia de tejidos de granulación entre el sexto y octavo mes de tratamiento, perforación instrumental, fistulización crónica, estenosis péptica secundaria, falta de cooperación del paciente. Como podemos ver, las secuelas de la quemadura cáustica pueden llevar a la cirugía de desemplazo del esófago. Entonces, se puede desemplazar el esófago, como podemos ver acá, con el colon, ¿no? En algunos casos el estómago no es viable para este desemplazo porque también está comprometido por la quemadura, o en otros casos se hace el reemplazo con intestino delgado. Entonces, como podemos ver, tanto en adultos y en niños puede producirse estas quemaduras cáusticas. Entonces, como ven, el colon se ha separado un segmento, se ha ascendido y se ha hecho un reemplazo del esófago extirpado. Aquí tenemos el intestino delgado. El esófago de base. ¿Qué es el esófago de base? Es una condición donde se dañan las mucosas del esófago bajo, provocando cambios de dolor, composición, metaplasia columnar de las células y es provocada generalmente por una exposición repetida por el ácido del estómago. El resultado de una esofagitis por reflujo de larga data. El esófago base es el resultado de esa esofagitis. Se incrementa el riesgo siendo en hombres 10 a 1, si es de raza blanca y adulto mayor, más todavía. La mayoría de los pacientes presentan reflujo y hernias hiatales y aumento de riesgo de cáncer esofágico. La clínica: ardor de estómago, dificultad para deglutir los alimentos, dolor de pecho, dolor abdominal superior, tos seca. Método de diagnóstico: la endoscopía es el gol estándar, donde se visualiza el esófago en busca de mucosa normal y se toma una muestra, una biopsia del tejido. En caso de ver hallazgos altamente sugestivos de esofagografía, se hace el diagnóstico definitivo. Y la biopsia determina el grado de los cambios, si es metaplasia o displasia, ¿no?, de las células del esófago. La esofagografía sirve para clasificar la probabilidad de desarrollar esófago de Barrett a los pacientes con síntomas de reflujo. En la esofagografía, ¿no?, el patrón mucoso reticular es altamente específico. Los surcos o grietas llenas con bario parecidos al área de gástrica en el estómago. Es importante este hallazgo porque es una pauta para ver de que tenemos trastornos de displasia. También tenemos el de riesgo medio cuando presenta estenosis en el esófago distal y esofagitis. Y bajo riesgo es cuando no presenta normalidades estructurales a pesar de presentar o no hernias hiatales. Entonces, altamente sugerido cuando presenta media o alta úlcera esofágica. Media o alta estenosis similar a una de esófago, patrón mucoso reticular altamente específico y presencia de hernia hiatal. Tenemos nuevamente aquí las imágenes, estenosis tipo Z, como vemos aquí, la flecha, mucosa reticulada. Tenemos las estenosis tipo anillo, aquí podemos ver. El patrón reticular, las flechas negras, como vemos, patrón reticular. Los pliegues transversos, ¿no? Los pliegues transversos. Entonces tenemos acá los signos radiológicos. El esófago de Barrett con adenocarcinoma, cuando ya ha desarrollado un tumor, tenemos los pliegues distales anormales de la mucosa, ¿no? El margen superior del adenocarcinoma hace un ángulo recto con la pared esofágica, como podemos ver, el esófago, y aquí está creciendo el tumor, y este tumor da esta imagen que produce un ángulo recto con la continuidad del esófago. Aquí una imagen mayor, más grande. Entonces, indica una lesión mural en pacientes con reflujo gastroesofágico y el esófago de base. Tratamiento. Depende del grado de displasia. Gran displasia se piensa que es precursor del cáncer.
baja displasia, examinación endoscópica periódica para evaluar las células del esófago. Continuar con el tratamiento para el reflujo gastroesofágico. Esa es la conducta. Y en la gran displasia tenemos que realizar una cirugía para remover el esófago, una remoción de células quirúrgicas con un endoscopio, ¿no? Uso del calor, la radiofrecuencia para destruir las células dañadas y uso del frío crioterapia para destruir también las células dañadas. Entonces esas son las técnicas del tratamiento. Acá debemos también señalar de que cuando ya ha sido confirmada, el tratamiento debe realizarse como si fuese ya un tumor, que veremos en la parte de tumores del esófago. Otra patología, los divertículos esofágicos, ¿no? Tenemos acá, el divertículo es una bolsa o saco que se forma a partir de la pared de un órgano tubular. Los divertículos se han clasificado de muchas maneras, como congénitos y adquiridos. Los congénitos son divertículos verdaderos y los adquiridos divertículos falsos. Así se denomina. Por el mecanismo de acción fisiopatológica, por pulsión, son aquellos divertículos que se forman como consecuencia de un aumento de la presión intraluminal, por ejemplo, el divertículo de Schenker y el divertículo epifrénico. Por tracción, son los divertículos que se forman cuando un proceso inflamatorio, cicatrizal o neoplásico tracciona la pared del esófago, ocasionando la formación del divertículo. El divertículo de Schenker se forma por la herniación de la mucosa hipofaringea a través de un área de debilidad de la pared posterior de la faringe, distal por arriba del músculo cricofaringeo, denominado triángulo de Killian. Rara vez se presenta antes de los 40 años, prevalencia mayor en hombres, hay una disfagia en el 80 al 90% de los casos, retención de alimento, secreciones dentro del divertículo y presentación entre la séptima y octava década de la vida. Las complicaciones, broncoaspiración durante la anestesia por el contenido del divertículo, perforación durante la endoscopia del tubo digestivo alto, ulceración por uso de aspirina, fístula traqueoesofágica, parálisis de las cuerdas vocales, hemorragia. El diagnóstico con el esofagograma, con vario, el tratamiento. Todos los pacientes con divertículo de Schenker, sintomático o asintomático, deben tratarse. Y el tratamiento es quirúrgico, la diverticulectomía para divertículos mayores a 2 centímetros y la miotomía para divertículos menores a 2 centímetros. Incluye la miotomía del músculo cricofaringeo. Aquí vemos el divertículo de Schenker, cómo se está formando la imagen. Aquí vemos una imagen y aquí vemos la radiografía, con vario del divertículo de Schenker. Conclusión, los divertículos esofágicos pueden ser por pulsión o por tracción. El divertículo faringoesofágico de Schenker se manifiesta por disfagia orofaringea, tos, aspiración, halitosis y la presencia de una masa cervical. La gran mayoría de los divertículos del cuerpo son asintomáticos. El divertículo epifrénico se asocia a trastornos de motilidad esofágica. El esofagograma con vario es el estudio diagnóstico de elección para los divertículos esofágicos. El tratamiento del divertículo de Schenker incluye diverticulolectomía o miotomía del esfínter esofágico superior. Como podemos ver acá, nuevamente hacemos un repaso. Los divertículos son evaginaciones del esófago debido a un aumento de presión intraluminal, ¿no? Puede haber en cualquiera de estos segmentos, divertículo faríngeo esofágico, tiene relevancia clínica, surge por protrusión progresiva, frecuente en las personas mayores de 60 años. El tratamiento es quirúrgico, la diverticulectomía y la miotomía parcial. Como podemos ver acá, la imagen, disfagia, presenta regurgitación, disfagia, síntomas respiratorios, en algunos casos halitosis por acumulación de alimentos en el divertículo.
Aquí nuevamente vemos un divertículo gigante grande con su imagen respectiva, ¿no? Y en resumen, tenemos acá la patología del esófago, los métodos de diagnóstico, el gold estándar para cada una de estas patologías. Acalasia, manometría. Reflujo gastroesofágico, monitoreo del pH esofágico continuo. Esofagitis por reflujo, esófago de base y adenocarcinoma, el diagnóstico es por endoscopía. Bien, aquí vamos a ver algunas imágenes del resumen nuevamente. La acalasia, donde tenemos acá en cono, imagen en cono con una estrechez y no hay paso por el esfínter esofágico inferior. Estenosis distal en forma de pico. El reflujo gastroesofágico. Tenemos estenosis péptica a nivel del esfínter, concéntrica, es cónica y es lisa, ¿no? Y tenemos acá el estómago, ¿no? En la esofagitis por reflujo tenemos la apariencia granular o nodular, ¿no? Que se presenta que en el esófago normal no existe. En el esófago de Barrett vemos estenosis tipo Z y un patrón reticular. Y en el adenocarcinoma, pues, pequeñas lesiones protruidas. Estas son las imágenes características de la patología. Entonces, hasta aquí tenemos la primera parte de este tema.